Empezamos entonces la clase de hoy día. Estoy cerciorando de que está grabando. ¿Ya? Javier parece que estaba con un problema de conexión. Ahí volvió. Ya, ahora sí. Está todo ok. Empezamos la clase de hoy día. Hoy día vamos a seguir repasando o introduciendo a los que no tenían experiencia con este lenguaje de programación en C y C++. Vamos a seguir agregándole características y que puedan aprender más sobre este lenguaje. ¿Ya? En la clase pasada vimos la estructura básica de un programa en C, vimos los tipos de datos, ¿ya? Comprendimos cómo funcionaban internamente en cuanto a su capacidad, al tamaño que tiene cada uno y qué tipos de datos puede guardar cada uno. Y también vimos las formas en que podemos ingresar y sacar información de nuestros programas. ¿Ya? Y finalmente terminamos con la aplicación o el desarrollo de nuestro primer código y distintas variantes del código, perdón, en la que fuimos modificando cosas para darle mayor funcionalidad. ¿Ya? Hoy día vamos a partir con un concepto que se denomina casting, que tiene que ver o se relaciona con los tipos de datos. El casting es una acción que permite convertir datos primitivos de un tipo a otro. ¿Qué son datos primitivos? Los datos primitivos son los tipos de datos que están originalmente reconocidos por el lenguaje de programación, ¿ya? Que son justamente los que revisamos en la clase anterior, ya sea enteros, flotantes, caracteres, ¿ya? Cualquiera de los que vimos, los lógicos, los booleanos, ¿cierto? Cualquiera de los tipos que vimos en la clase anterior se consideran como datos de tipo primitivo, que son reconocidos desde un inicio por el lenguaje. ¿Ya? Entonces un casting va a ser el proceso de convertir de un tipo de dato, cualquiera sea, a otro. Y para realizar esta acción, este casting, esto puede ser hecho de dos maneras, o existen dos tipos de casting. El primero es el implícito y el segundo es explícito. ¿Ya? El casting implícito se realiza de manera automática cuando un tipo de menor capacidad se asigna a un tipo de mayor capacidad. Y esto también se llama promoción numérica. Podemos ver acá estas flechas, voy a tirar el puntero, estas flechas con que cada una representa un tipo de dato primitivo, partiendo desde el byte, ¿ya? O también podría haber sido un tipo de dato carácter, un short, int, long, float y double. Si se fijan, hacia la derecha, los tipos de datos van subiendo en su cantidad de bytes, o en su tamaño, en su capacidad. Entonces la promoción numérica se le denomina promoción numérica cuando se asigna, ¿cierto?, un tipo de menor capacidad, podría ser un short o un byte, a uno de mayor capacidad, que podría ser long o float o double. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de código en el que se declara una variable de tipo doble que se va a llamar n. Luego se declara y se inicializa, que recuerden que es darle un valor inicial al declararlo, una variable entera que va a tener el valor inicial 7. Y finalmente se le asigna el valor del resultado de esta operación a n, que estaba anteriormente declarada como doble. Entonces, n va a tener el valor de x dividido en 3. Y si x vale 7, ¿qué valor va a tomar n? ¿Sí? Considerando que es de tipo doble. ¿Ya? Me gustaría que en el chat me pudieran responder cuál sería el valor que tendría que tener n, o qué aparecería por pantalla si yo imprimo ¿cierto?, el valor que aparece en n.
¿qué creen que aparecería por pantalla? ¿Ya? Si alguien lo puede dejar en el chat. Ya. Javier dice decimales. ¿Sí? Sí. Bueno, uno pensaría, ¿cierto?, que la respuesta obvia acá sería que apareciera un número decimal, ¿sí?, que es la división de 7 en 3. ¿Sí? Pero el problema es que no aparece eso. O no es problema, pero lo, lo que nos causa impresión, ¿cierto?, es que no aparece eso. No aparece un número decimal, sino que aparece un valor entero, que es 2. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Justamente por lo que se explica abajo, ¿sí? Y también eh, por algo interno de este código. Fíjense, cuando yo opero acá, hago la operación de dividir x en 3, lo que yo estoy haciendo es dividir el valor de x, que es 7 en este caso, en 3. Pero la operación de ambos números son números enteros. Tanto 7 como 3 son números enteros. Por lo tanto, la operación entre dos números enteros va a dar como resultado un número entero. ¿Ya? No va a tener números decimales. Por lo tanto, 7 dividido en 3, como ambos son enteros, va a tener solamente la parte entera. Entonces el resultado es 2. ¿Sí? Y ese valor 2 entero se le asigna a esta variable de tipo doble, que recuerden era decimal, ¿ya? Y por eso va a imprimir por pantalla el número 2. Por mucho que la variable n sea doble, la operación de estos dos números es de tipo entera. Ambos operandos son de tipo entero. Por lo tanto, el resultado es entero. Y ese valor entero se guarda en una variable de tipo decimal. Así que el resultado debiera ser 2,0 o 2. ¿Ya? También es posible, volviendo al casting implícito, asignar un número de mayor capacidad a uno de menor capacidad. Podríamos dar como ejemplo que un flotante podríamos asignarlo a un entero. Si yo realizo eso, se va a truncar el valor. ¿Sí? Como estoy bajando la capacidad, solamente voy a conservar eh, una cierta parte, en este caso la parte entera del número que estoy guardando. ¿Sí? Volviendo al ejemplo, ¿cómo podría ser yo o qué modificaciones tendría que hacer en el código para que eh, esta operación, ¿cierto?, diera el resultado que yo estoy esperando, que n tenga un valor decimal, el 2,3 periódico que debiera dar esa división? Bueno, eso se realiza utilizando el operador de tipo cast, ¿sí? O a realizar un casting explícito, ¿sí? El casting explícito es cuando yo no solamente asigno un cierto valor a una cierta a otro tipo de datos, como lo hice acá, que a un entero, ¿cierto? Un valor entero se lo asigné a un valor flotante, ¿ya? O doble, mejor dicho. Aquí especifico explícitamente, por eso el nombre de esta operación, que voy a transformar el tipo de dato que estoy utilizando actualmente a otro. Volvamos al mismo ejemplo con esta modificación. Se vuelve a declarar la variable n, que es de tipo doble, se inicializa esta variable de tipo entero que se llamaba con un valor 7, y acá, ahora la operación se realiza entre la variable a convertida a tipo doble, ¿ya? Recuerden que a era entera, entonces acá se convierte ese entero a tipo doble, y eso se divide en 3. ¿Ya? Entonces ahora estoy operando no entre dos enteros, sino que entre un doble y un entero. Y el resultado de eso
va a ser decimal, porque al dividir un número decimal en un entero me va a dar un número decimal. Y ese número decimal lo guardo en la variable n, que es de tipo decimal. ¿Ya? Lo otro, o en otro caso, tengo el mismo ejemplo, pero si se fijan, la operación, el a dividido en 3, está todo entre paréntesis. ¿Qué creen que resulta en este caso? Si yo imprimo la variable n, resulta un 2. ¿Por qué? Porque, como lo deben estar pensando, sigo operando acá entre números enteros y el resultado, que va a ser un número entero, lo transformo a doble. Por lo tanto, esa transformación va a ser solamente de 2 a 2.0 y eso es lo que se va a guardar en n. ¿Ya? Entonces el resultado sigue siendo erróneo para lo que yo necesito que aparezca por pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que por lo menos uno de estos operadores, ¿sí? Operandos, perdón, sea de tipo decimal. ¿Ya? Ahora, cerrando el tema de los tipos de datos, tenemos que pasar a las sentencias de control. Nuestro programa, ¿ya?, siempre se va a ejecutar de manera secuencial. Quiere decir que se va a ejecutar una línea de código, tomemos como ejemplo este recuadro, se va a ejecutar esta línea de código en la que se va a declarar una variable que se llama n, que es de tipo doble. Luego, al terminar esa ejecución, que es señalado al programa con este punto y coma, va a seguir con la próxima línea de código, que en este caso es declarar una variable de tipo entero que se llama a y darle un valor inicial de 7. Cuando termine esto, marcado por el punto y coma, sigo a la siguiente instrucción en la que le asigno a n el resultado de esta operación. Y finalmente se terminaría acá este programa de ejemplo. ¿Ya? Como les digo, la ejecución del programa es secuencial, una línea tras otra, y no ejecuta la siguiente línea mientras no termine la actual. ¿Sí? Ahora, ¿eso nos causaría algún problema o algún mal funcionamiento si nosotros quisiéramos resolver diversos tipos de problemas? ¿Ya? Para poder resolver estos problemas, vamos a siempre tener que, o en la mayoría de las veces, desviar el flujo de la ejecución del programa, ¿ya? Porque en nuestro programa pueden suceder distintas cosas que nos pueden llevar, perdón, a distintas acciones. Porque si pasa algo, puedo hacer una cosa. Si pasa otra cosa, es preferible quizás hacer otra cosa. ¿Sí? O de repente, como lo vamos a ver más adelante, necesito hacer la misma cosa muchas veces. ¿Sí? Entonces, como esto se ejecuta secuencialmente, hay mejores formas de escribirlo. Y si quiero hacer determinadas acciones para un determinado caso, ¿sí?, tengo que necesariamente desviar este flujo, o sea, dividir el camino principal, esta línea recta que estamos recorriendo, esta carretera que estamos recorriendo que es en línea recta, en varios caminos que van a depender de a dónde yo quiera llegar. ¿Sí? Para esto se utilizan las sentencias de control, que funcionan o son las mismas prácticamente en todos los lenguajes de programación. Cambia un poco la sintaxis, la forma en que yo las escribo, pero en prácticamente todos los lenguajes de programación están presentes y probablemente ya lo hayan escuchado y lo hayan visto si es que han programado en Arduino, ¿sí?, o en algún otro lenguaje. ¿Ya? Las sentencias de control que vamos a revisar ahora son el if-else y los if, ¿cierto?, anidados, o el if-else-if. ¿Ya? La sentencia de control if realiza una pregunta, ¿sí? En la parte que está acá remarcada en rojo, en donde dice if, el programa, si nosotros estuviéramos, pongámoslo en el ejemplo de que lo estuviéramos escuchando, ¿cierto? Esto, cuando llegue acá, va a decir si pasa o se cumple la siguiente expresión, ¿ya?, que está entre paréntesis. Solamente si esa expresión se cumple, yo voy a ejecutar las siguientes instrucciones. ¿Ya?
Entonces, volviendo al ejemplo del camino, que vamos en línea recta, aquí yo claramente voy a tener una bifurcación, o sea, voy a dividir mi camino en dos. Porque esta expresión, si yo estoy preguntando si esto se cumple, yo puedo obtener dos respuestas posibles a esa pregunta, que sí se cumple o no se cumple. ¿Ya? Entonces mi camino, que era uno solo, ahora se divide en dos. Para el caso de que esta expresión se cumpla, y como expresión piensen alguna comparación, que el valor de alguna variable sea otro valor, etc. Y lo vamos a ver en los ejercicios. Eh, si esto se cumple, yo voy a ejecutar ciertas instrucciones, ¿ya? Que van a estar contenidas entre llaves, y yo puedo poner todo el código que yo quiera entre medio de las llaves, ¿ya? No hay restricciones con eso. Y una vez que termina de ejecutarse, o llega a la última instrucción acá y termina las llaves, paso a la siguiente línea de código que está escrito. En cambio, si es que esta expresión no se cumple, no va a entrar a las llaves, no va a considerar todo el código que está escrito entre las llaves, y va a saltar directamente desde la expresión hasta el final de las llaves. ¿Sí? Y ahí va a seguir ejecutando lo que venga posteriormente en este código. ¿Ya? Entonces voy a tener dos caminos. Por el camino que resultó ser verdad la expresión, voy a encontrar algún lugar, ¿cierto? Puede que haya, sigamos con el ejemplo, puede que haya una bencinera, ¿sí? Y después sigo y me vuelvo a encontrar con el otro camino que se fue por el otro lado, ¿cierto? Y que ahí no había nada, y volvemos a la misma carretera recta, ¿sí? Bueno, esa sería la expresión if. Existe otra variante que es el if-else. El if-else funciona exactamente de la misma manera, pero a este camino que no tiene nada, ¿ya? El camino que seguiríamos si es que esta expresión no es verdadera, ¿ya? Se le agrega alguna atracción, algunas instrucciones que se van a ejecutar. Entonces pregunto, si esta expresión es verdadera, ¿ya? Si se cumple que es verdadera, yo voy a ejecutar todo lo que está entre las llaves acá, ¿sí? Pero si no se cumple, si esto resulta ser falso, ¿ya? Voy a saltar, como hice en el if, directamente a las llaves que terminan el if, y voy a ejecutar todo lo que está entre las llaves que están a continuación del else, acá. ¿Sí? Y una vez que termino de ejecutar estas instrucciones, vuelvo, ¿cierto?, al flujo normal del programa, ejecutando instrucción por instrucción. Entonces, pregunto si la expresión es verdadera. Si es verdadera, ejecuto lo que está en las llaves del if, estas instrucciones, y una vez que termino, salto hasta el final de las llaves, ¿sí? Y sigo con la ejecución. Si esta expresión es falsa, me salto las instrucciones del if, ¿sí? Salto directamente al else y ejecuto las instrucciones que estén en las llaves del else. Y una vez que las termino, sigo ejecutando el programa línea a línea de código. ¿Sí? Ahora, existe otro tipo, ¿cierto? Que es ir bifurcando aún más el camino. ¿Ya? Generalmente esto se puede ocupar para rangos de números, ¿cierto? Que sea, por decir algo, menor que 100, y si es menor que 100, después preguntar si es que es menor de 50, y así podríamos ir dividiendo el conjunto de números que nos va a servir. En este caso pasa esto. Pregunto primero, si esta expresión se cumple, ¿ya? Yo voy a ejecutar esto. Si es que no se cumple, recuerden que salto directamente al else, y acá aparece en el else otra pregunta, que es preguntar si esta expresión 2 se cumple. Si es que esta expresión 2 se cumple, ejecuto estas instrucciones. Si no se cumple, salto acá y ejecuto estas. ¿Ya? Si es que se cumplió y ejecuté estas instrucciones, recuerden que salta directamente al final. Si es que no se cumplió, salto al else, ejecuto estas instrucciones y sigo. ¿Ya? Entonces puedo dividir mi flujo, puedo hacer preguntas, puedo hacer depender mi código de algunas expresiones. Como les dije, pueden comparar variables, pueden compararlas con números, pueden relacionarlas con los operadores que vimos la clase pasada, ¿sí? Con el mayor o menor, con el distinto, etc. ¿Ya?
Con lo que hay que tener cuidado es con los cortocircuitos, ¿ya? Los cortocircuitos son errores que se van a presentar en la evaluación de la expresión, ¿ya? Cuando reemplazo, digamos, los valores que están expuestos acá, realizo la operación y trato de devolver un resultado. Si se fijan, acá la expresión que se está evaluando, o la pregunta que estoy haciendo, es si A dividido en B es menor que 10. ¿Ya? A simple vista eso estaría bien. Pero resulta que hay un error cuando B es igual a 0, porque estaría tratando de dividir por 0 y mi programa se va a caer, porque no podemos dividir por 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que se tiene que hacer o qué cuidado hay que tener de justamente evitar que eso pase y agregar ciertas condiciones que eviten justamente eso? ¿Ya? En este caso, acá en el if de abajo, que estaría correcto, estoy diciendo que las condiciones que hay que cumplir es que B sea distinto de 0 y, recuerden los operadores lógicos, ¿cierto? Las compuertas lógicas, los doble ampersand que eran una compuerta AND, entonces que se cumpla esta condición y esta condición. La primera es que B sea distinto de 0 para evitar el cortocircuito en la división por 0, y luego se tiene que también cumplir que A dividido en B sea menor que 10. Si esas dos condiciones se cumplen, el if, o la condición, la expresión general, todo el paréntesis, se cumple y entro a las instrucciones, a las llaves que tienen las instrucciones del if cuando se cumple. Si se cumple, en este caso, como estoy ocupando un operador como compuerta AND, si uno de los dos no se cumple, esto no se va a cumplir en su totalidad, por lo tanto voy a saltar a la última línea de código, que en ese caso sería la llave. ¿Sí? Si fuera un if normal, saltaría ahí, como esto no es verdadero, llegué directamente acá. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado cuando anoten sus expresiones, cuando establezcan sus expresiones, ¿ya? Porque puede producirse algún cortocircuito. Acá probablemente este programa, si yo lo ejecuto 15 veces, probablemente no falle ni una, pero en algún momento se le va a pedir que evalúe esta expresión y B justamente en esa ejecución va a tener un valor igual a 0 y mi programa se va a caer. ¿Ya? Así que tengan esa consideración. Otra sentencia de control que existe es switch. ¿Ya? Switch es una expresión, una sentencia que evalúa una cierta expresión y la compara con valores enteros, constantes. Perdón, con valores constantes. ¿Ya? Y establece un caso para cada valor posible de esa constante, de esa expresión, perdón. En este caso, evaluaría o preguntaría si esta expresión tiene un valor igual a este, yo ejecutaría todo lo que viene después de los dos puntos. En este caso, la sentencia 1. Si esta expresión tuviera el valor constante 2, ejecutaría todo lo que viene después de estos dos puntos. En este caso, la sentencia 2. ¿Sí? Puedo agregar cuantos casos yo quiera, dependiendo del valor que aquí vaya a tener la expresión. O sea, evalúo o pregunto qué valor tiene esa expresión y el caso que sea verdadero entra y se ejecutan las sentencias que están luego de los dos puntos. Fíjense que cada uno de estos casos tiene una sentencia break. ¿Ya? Esa sentencia break lo que hace es sacarnos de todo el ámbito, que es la apertura y cierre de paréntesis. O sea, se ejecuta todo esto y como esta expresión ya tomó o tiene el valor de constante 1, se ejecuta sentencia 1 y al terminar su ejecución, ¿cierto? Se ejecuta break, que nos va a sacar de este switch. ¿Ya? Directamente desde acá vamos a saltar acá y vamos a seguir con todo el código que venga posterior a esta llave. Acá hay un ejemplo y quizás con esto quede más claro. Imagínense que hacia arriba está definida, ¿cierto? Declarada la variable ch,
y que vamos a preguntar por un cierto valor. ¿Ya? Ahora switch evalúa la variable ch y si llega a tener alguno de estos valores, va a realizar lo que está después de los dos puntos. Acá podemos inferir que ch es una variable de tipo char, es un carácter, guarda un símbolo dentro de él. Entonces, si tiene alguno de estos valores, más, perdón, el signo más, el signo menos, asterisco, que es multiplicación, o slash, que es la división, va a ejecutar lo que tiene al lado. Imaginemos que sh efectivamente tiene un signo más almacenado. Entonces se cumple este caso y se ejecuta que a R se le asigna el valor de la suma entre X e Y. Y luego break, que nos lleva directamente hasta el final. ¿Ya? ¿Qué hace el switch? Pregunta caso a caso si es que el valor corresponde. Si ch fuera el signo de multiplicación, preguntaríamos primero acá si es que es el signo más, como no lo es, pregunta acá, como no lo es, pregunta acá. Como acá efectivamente es, ejecuta esto y luego el break que nos saca. ¿Sí? Hay otro componente del switch que es el default, que lo que realiza es una acción por defecto en caso de no contener ninguno de estos valores. ¿Ya? Si yo no pusiera el default, simplemente preguntaría acá, y como no es ninguno, terminaría. Pero en el default establecemos que si no es ninguno de los casos anteriores, se va a ejecutar esto. Si pueden apreciar acá, este programa pertenece a una calculadora, en el cual el carácter, esta variable de tipo carácter, va a almacenar la operación que yo quiero realizar. ¿Sí? Si es alguna de estas, realiza esta operación, y si es cualquier otro, si yo hubiera puesto una letra, o un número, o punto y coma, o un signo de interrogación, no hubiera reconocido ninguno de los casos, y hubiera, por defecto, ejecutado un printf que me va a decir que no conoce la operación, ¿sí? Porque no está definida dentro de las operaciones matemáticas básicas. ¿Ya? Y lo último, cabe mencionar que acá voy a comprobar si la división, si estoy tratando de hacer una división por cero. ¿Sí? Pues es el único caso en que nos puede arrojar un cierto error. ¿Ya? Entonces así funciona la sentencia de control switch, preguntando o comparando esta expresión con diferentes casos que tienen que tener un valor constante. Si yo acá hubiera utilizado una variable numérica entera, por ejemplo, ch hubiera sido una variable de tipo entero, acá podría haber puesto case 1, 2, 3, 50, etc. Y cualquiera de los casos se hubiera ejecutado si es que efectivamente esa variable tenía el valor que yo puse en alguno de los casos. Bucles. Los bucles son estructuras de control que nos van a permitir realizar tareas más de una vez. La misma tarea en más de una ocasión. Como les dije, el lenguaje C++ es un lenguaje que se ejecuta secuencialmente, por lo que se ejecuta línea a línea, una después de otra. Pero ¿qué pasa si yo quiero realizar una misma acción muchas veces? Imagínense un printf que yo quiero imprimir 1500 veces Hola Mundo seguidas, ¿sí? Por dar un ejemplo súper extremo. ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer sin utilizar estructuras de control? Escribir la línea de código que me hace imprimir Hola Mundo una vez, ¿sí? Y copiarla y pegarla 1500 veces hacia abajo, ¿sí? ¿Funcionaría? Sí, funcionaría. ¿Es la forma más óptima de hacerlo? Evidentemente no. ¿Ya? Es por eso que existen los bucles, que nos van a dar la capacidad de ejecutar una cierta instrucción o un cierto set de instrucciones una determinada cantidad de veces. Y justo por ese motivo, la cantidad de veces que se van a ejecutar o de qué va a depender, existe más de un bucle. Existen tres, ¿ya? O tres son los que vamos a ver
El primero es el while, el segundo es el do while y el tercero es el for. Probablemente igual lo puedan haber escuchado anteriormente si es que trabajaron con algún lenguaje de programación. El while es un bucle que se va a ejecutar o va a ejecutar las instrucciones mientras la expresión que aparezca entre los paréntesis sea verdadera. Pregunto entonces, o imagínense, la ejecución de un programa que viene desde acá arriba, se ejecuta línea a línea, llega al while y dice, while, que mientras se cumpla con esta expresión, aquí se va a evaluar y se va a preguntar si es que esta expresión es verdadera. Típico ejemplo que un número sea mayor que otro, lo que comentamos anteriormente. Y si efectivamente se cumple, va a entrar acá y va a ejecutar las instrucciones que aquí se establezcan. ¿Ya? Puede ser una, pueden ser varias, da lo mismo, ¿sí? Pueden ser todas las que uno necesita. ¿Ya? Y una vez que uno llegue al final de este set de instrucciones, a la última línea de código, mi programa, ¿cierto? El flujo de este programa va a volver arriba y va a evaluar nuevamente la expresión. Entonces voy a volver a preguntar si es que A es mayor que B, si es que A sigue valiendo 5, lo que sea, etc. Si se vuelve a cumplir, o si se sigue cumpliendo, vuelvo a entrar, ejecuto las instrucciones, llego al final, y una vez que ejecuto la última, vuelvo arriba. Y así, indefinidamente, hasta que esto resulte ser falso. O sea, cuando A deje de ser mayor que B, cuando A deje de ser 5, o cualquier caso que ustedes hayan establecido acá. Si esto ya no se está cumpliendo, va a saltar directamente al final y va a seguir la ejecución del programa secuencialmente. ¿Sí? Ahora, el do while tiene solamente una diferencia con el while. Y la diferencia es que el do while ejecuta por lo menos una vez las instrucciones. Si se fijan, imaginen acá, vengo secuencialmente, llego al do, y el do es hacer. ¿Sí? Entonces ejecuto estas instrucciones y luego pregunto, o mientras la expresión sea verdadera. Entonces, si vengo acá, hago estas instrucciones o las ejecuto, y luego pregunto, puede que esta expresión desde un principio haya sido falsa, o que no se haya estado cumpliendo, pero ya ejecuté por lo menos una vez el set de instrucciones. ¿Sí? Si se fijan en el while de arriba, yo acá llegaba acá mientras se cumpla esta expresión, y si la expresión no se cumplía, no ejecutaba las instrucciones y seguía de largo en el flujo del programa. ¿Ya? El while, una vez que acá se llegó al final, pregunta, vuelve a evaluar la expresión, si es verdadera, regresa arriba y las ejecuta de nuevo. Termina, vuelve a preguntar y si cumple, sube de nuevo, si no cumple, baja y sigue ejecutando. Entonces, la diferencia entre el while y el do while es que el do while va a ejecutar por lo menos una vez el set de instrucciones que está escrito. Ya en cambio el while, si es que está o es la expresión falsa desde un principio, no se va a ejecutar nunca. ¿Sí? Recuerden que cualquier duda pueden levantar la mano o escribir algún mensaje en el chat, si me voy apurando mucho o si no van comprendiendo algo. Y finalmente en los bucles, el último ejemplo de bucles que tenemos es el for. El for realiza también una cierta cantidad de instrucciones, una determinada cantidad de veces, pero tiene un poco más de control. Y eso es debido a las variables que entran en juego en sus paréntesis. ¿Ya? Cuando uno programa un ciclo for, dentro de estos paréntesis va a tener una inicialización de una cierta variable que va a funcionar como variable contadora de ejecuciones de este ciclo for, va a tener una etapa de prueba o una expresión de prueba, que es lo que se va a preguntar si es que se está cumpliendo, y finalmente una etapa de actualización, en la cual yo voy a actualizar la variable que estoy utilizando como contadora. ¿Sí? Y en cada ejecución de este ciclo for, yo voy a ejecutar
una instrucción o un set de instrucciones. Recuerden que eso da completamente lo mismo, puede ser una o 100 o 1000, da exactamente lo mismo. Entonces un ejemplo del ciclo for sería lo siguiente. Para i igual a 0, estoy inicializando mi variable contadora de ejecuciones en 0, o sea, i va a partir con un valor 0, mientras se cumpla que i sea menor o igual a 10, y en cada ejecución le voy a sumar 1, recuerden que el i más sumaba o incrementaba el valor de la variable i en una unidad, ¿ya? Voy a ejecutar lo que está entre los paréntesis, ¿sí? O lo que viene después, que es el printf de esto. ¿Cómo sería la ejecución de esto? Parto, i va a valer 0, se va a preguntar si es que es menor o igual a 10, como se cumple, va a ejecutar esto. Una vez que termine de ejecutarlo, va a volver, ¿cierto? Acá, va a incrementar el valor de i en 1. Por lo tanto, i va a ser 1. Esta sentencia de inicialización es solo al principio. Como i ahora vale 1, voy a volver a preguntar, ¿i es menor o igual a 10? Sí. Por lo tanto, voy a ejecutar nuevamente esto. Termino, vuelvo arriba, incremento, ¿sí? Y vuelvo a preguntar, ahora i va a valer 2. ¿I es menor o igual a 10? Sí. Se vuelve a ejecutar. Y así sucesivamente, hasta que llegue el caso que i tenga un valor de 11. ¿Sí? Entonces voy a preguntar si es que i es menor o igual a 10 y no cumple, y ahí voy a saltar de largo el for. ¿Ya? Voy a pasar al final del for, no voy a ejecutar la instrucción, sino que voy a seguir de largo hasta el final. Y posteriormente continúo ejecutando línea a línea lo que venga en el código. Entonces, ¿qué diferencia tiene usar un for y un while? Que en el for yo tengo un mayor control de la cantidad de ejecuciones. ¿Sí? ¿Cómo puedo tener ese control? Porque sé dónde va a iniciar, o en qué valor va a iniciar, y en qué valor se va a detener. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ejecutar algo 10 veces, esto parte en 0, y mientras i sea menor que 10, o sea, hasta que tenga un valor 9. ¿Sí? Lo ejecuto 0, 1, 2, 3, etc., y se ejecuta 10 veces. ¿Ya? En cambio, el while, que también me va a permitir hacer lo mismo, si yo lo programo de una cierta manera, va a funcionar exactamente igual que un for, pero el while siempre ha tenido un carácter un poco más aleatorio o dependiendo de las situaciones que pasen entre medio. Quizás acá la pregunta sea que A sea mayor que B, ¿sí? Y dentro puede que para cierto caso se le sume algo a A, que para cierto caso se le sume algo a B, y que yo no tenga la certeza de cuántas veces esto se tiene que ejecutar para que A siga siendo mayor que B. Entonces no tengo la certeza desde un principio que se va a ejecutar 10 veces, o 15, o 20, sino que va a depender de lo que pase dentro del código. Repito, igual yo puedo programar un while para hacerlo funcionar como un for, no hay problema con eso, pero generalmente el while tiene un carácter más aleatorio porque depende de las instrucciones que se estén ejecutando dentro, que van a eventualmente cambiar los valores que aparecen en las expresiones. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo les pido, y se los voy a pedir, buscar un número primo entre los no sé, los 523 primeros números primos, por dar un ejemplo? ¿Sí? ¿Sé dónde están? ¿Sé cuántas veces tengo que ejecutar algo para buscarlos? No. Entonces, podría ir acá. ¿Sí? Utilizar el while que va a hacer algo cuando pase algo. ¿Sí? Se va a ejecutar hasta que, o mientras se esté cumpliendo esa expresión. Pero ¿qué pasa si yo les pido imprimir 10 veces Hola Mundo? Saben cuántas veces tienen que hacerlo y utilizan el bucle for que les da ese control desde un principio. ¿Sí? Recuerden que si hay alguna duda, me avisan. Y finalmente, el break y el continue son palabras reservadas, ¿sí? Son palabras que no pueden ser utilizadas como nombres de variables ni nada, sino que están reservadas por el lenguaje, así como while, así como for, etc. Como return, ¿cierto? O int,
o cualquiera de los tipos de datos. No se pueden usar esas palabras para nombrar variables o funciones. ¿Ya? Y la sentencia break fuerza la salida inmediata de un bucle for, un do while o un while. Y, como ya vimos, de la sentencia switch. ¿Sí? Lo que vimos en la diapositiva anterior. Cada vez que ejecuto el break, me va a sacar del switch. Para el caso de los bucles, si es que dentro me encuentro con un break, me va a sacar del while en general. ¿Sí? Me va a sacar de este do while en general. Y en for, también si me encuentro entre una de sus instrucciones que hay un break, voy a saltar al final del ciclo for. ¿Ya? La típica pregunta acá siempre es, ¿qué pasa si yo en cualquiera de estos bucles dentro pongo un condicional, que es lo que vimos con el if, hago una pregunta, que si se cumple cierta condición, salgo y si no, sigo ejecutándolo. Cuando un break va dentro de un if, no es que me saque del if, sino que me va a sacar del bucle en el que esté funcionando esto, donde se haya ejecutado. ¿Ya? Es una pregunta súper recurrente si el break me va a sacar del if, me va a sacar del ámbito del if, que son, recuerden el ámbito son las llaves, o si me va a sacar del bucle completo. Y la respuesta es que te saca del bucle en el cual se está ejecutando. No del if, sino que del bucle. ¿Sí? Entonces puedo preguntar si es que A mayor que B, salgo del bucle while. ¿Sí? No voy a salir del if, sino que del bucle en general. ¿Ya? Y la otra sentencia que se puede utilizar con los bucles es continuo, que lo que hace es un salto a la siguiente iteración del ciclo, ya sea el for, el do while o el while. Aquí, si yo configuro el for para ejecutarse 10 veces, puedo poner alguna condición que me haga saltar directamente a la siguiente ejecución y no ejecutar las líneas de instrucciones que vienen posterior a esa. ¿Ya? Me salto directamente a la próxima ejecución, ignorando todas las líneas de código que pueda haber acá en instrucciones. Si alguna instrucción es continua, salto a la siguiente, evalúo y ejecuto. ¿Sí? No importa lo que haya debajo, cuando se ejecuta continuo, salto al siguiente. ¿Ya? Ya, eso es con las estructuras de control. Ahora nos toca revisar el concepto de arreglos. Lo primero que nosotros revisamos con relativo a los tipos de datos fue su capacidad, valga la redundancia, el tipo de información que puede guardar cada uno, pero ahora nos vamos a enfocar en uno en específico, que es un poquito más amplio, que son los arreglos. Y los arreglos, que no son un tipo de dato en sí, sino que son una colección de datos del mismo tipo. ¿Ya? Es una agrupación de variables de un mismo tipo. No es un tipo de dato nuevo, sino que es una agrupación de datos que sí o sí tienen que ser del mismo tipo. ¿Ya? Estos arreglos tienen la cualidad que están ordenados, dependiendo de una cierta posición en la que están. ¿Ya? Y la posición en la que aparecen estos elementos, o cada uno de los datos, se va a representar o se va a identificar por un índice. Los arreglos tienen dimensión y aparte tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Dimensión va a ser la cantidad, ¿cierto?, de elementos que van a tener, y el tamaño se puede referir a la cantidad de bytes que va a utilizar dentro de nuestro programa. ¿Ya? Y un arreglo se almacena en posiciones contiguas de memoria. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando yo guardo una variable, puedo utilizar un espacio de la memoria que puede estar ubicado en cualquier parte de esta. Pero cuando yo utilizo arreglos y digo que voy a guardar 3 datos de tipo entero, estos 3 datos van a agruparse o van a guardarse dentro de mi memoria en posiciones que tienen que estar
consecutivas. Por lo tanto, tengo que asegurarme que haya disponible dentro de mi memoria espacio para 3 elementos seguidos. ¿Ya? No puedo fragmentarlos, no puedo guardar uno en una parte y otro en otra, sino que tienen que quedar almacenados en posiciones contiguas. Y ejemplos de los arreglos serían los siguientes, para utilizarlo en código como tal. Lo primero es siempre especificar el tipo de dato. En este caso estoy declarando un arreglo de tipo entero. Luego, el nombre del arreglo. ¿Ya? Puede ser arreglo, puede ser A, puede ser números, puede ser temperaturas, etcétera, lo que uno necesite. Y finalmente, entre corchetes o paréntesis cuadrados, el tamaño del arreglo, es decir, cuántos elementos de tipo entero yo voy a almacenar. En este caso tengo un arreglo que se llama A y que guarda 7 elementos de tipo entero. ¿Sí? Cuando yo le agrego corchetes cuadrados hacia el lado, subo en la dimensión del arreglo, ¿sí? Y cuando tienen 2 dimensiones, yo puedo referirme a este arreglo como matrices, porque voy a tener filas y columnas. Y finalmente puedo agregarle otra dimensión, ¿cierto? Y puedo decir que tengo 3 matrices de 3 por 3. En este caso tendría 7 elementos solamente. Acá voy a tener una matriz de 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Y acá voy a tener 3 matrices de 3 filas por 3 columnas. ¿Ya? Lo que nosotros mayoritariamente usamos son los de 1 y 2 dimensiones, los arreglos y las matrices, que siguen siendo arreglos, pero se les conoce más generalmente como matrices. ¿Ya? Y siempre reconociendo que el primer corchete corresponde a filas y el segundo a columnas. ¿Ya? Tal cual lo revisamos alguna vez en álgebra, ¿sí? Son las mismas matrices. Filas, columnas. Filas van en horizontal y las columnas en vertical. Ahora, vamos a trabajar. ¿Ya? Esto es lo que yo les dije que necesitaba que tuvieran sus computadores listos para realizar estos códigos. Si alguien tiene dudas con el funcionamiento del Gini o del el entorno que estén utilizando, me comenta por el chat y lo tratamos de solucionar. De momento, a todos les pido que comiencen a hacer estos ejercicios. ¿Ya? Todos estos ejercicios los vamos a trabajar en conjunto, solo que yo les voy a dar unos minutos para que ustedes los desarrollen por su cuenta y después los revisamos entre todos. ¿Sí? Así que voy a dar 5 minutos para que puedan realizar el primer ejercicio. ¿Ya? Luego de esos 5 minutos, voy a poner acá en mi teléfono el cronómetro, luego de esos 5 minutos revisamos y vemos el paso a paso. ¿Ya? Así que a trabajar, cualquier consulta me escriben. Dejémoslo como número entero, como primer ejercicio.
Si alguien también ya lo tiene listo, que me haga saber por el chat, ¿ya? Javier, vamos a ir haciendo un archivo por programa, ¿sí? O mejor dicho, un programa por ejercicio. Así que si alguno ya trabajó, ya terminó el primero, puede seguir con los otros, solo que le voy a pedir que presten todos atención cuando lo resolvamos en la pantalla. Ya. Nicolás, lo que acabo de decir, si ya terminaron con el primero, pueden empezar a avanzar con los siguientes, pero necesito que pongan atención cuando revisan. Ya, se cumplió los 5 minutos. Voy a revisar el primero en la pantalla para que empiecen a poner atención. Deténganse un poco en los que ya están avanzando con los otros para que podamos ver esto. Ya. Entonces nos pide eh, un programa que pida o lea dos números, le pida al usuario y lea dos números y que escriba el mayor de los dos. Entonces, lo primero, evidentemente, va a ser realizar o escribir nuestra estructura básica de un programa, que como definimos en la clase anterior, la librería, ¿cierto? El signo gato, luego include, y finalmente en tres signos de mayor y menor, el nombre de la librería que vamos a ocupar, en este caso, la librería estándar de entrada y salida, que es el stdio.h. Generalmente vamos a utilizar esa en nuestras primeras clases. Luego, nuestra función main, que es de tipo entero, que se llama main, que tiene paréntesis en blanco, y luego llaves, ¿sí? Abro y cierro llaves. Y al final del main, la última sentencia, que es una pregunta del quiz, ¿cierto? Es el retorno 0. Como es de tipo entero, tiene que retornar un valor. Lo vamos a ver la próxima semana con las funciones. ¿Ya? Ahora, me dicen que necesito pedirle al usuario que ingrese dos números. ¿Ya? Aquí esto es a gusto del programador. Hay infinitas formas de pedirle dos números a una persona, ¿sí? Primero uno y después el otro, los dos en la misma sentencia, ¿cierto?
uno, luego un espacio en blanco y después el otro, uno, una coma y después el otro, entre paréntesis cuadrados, etc. Aquí uno tiene que elegir la que le estime conveniente, pero siempre tratando de ser claro con el usuario para que no caiga en algún error, ¿ya? Que pueda posteriormente quizás botar nuestro programa. Entonces, para asegurarnos de que esto va a funcionar correctamente, utilizamos la función printf, que nos permite imprimir información por pantalla, y vamos a imprimir o darle el mensaje al usuario que ingrese el primer número. ¿Sí? Si se acuerdan, el \n nos va a permitir generar un salto de línea o lo mismo que hace un enter cuando yo escribo un documento de texto, ¿sí? Generar una nueva línea. Esto evita que el siguiente printf se ubique justo al término de este printf. ¿Ya? Luego de pedirle al usuario que ingrese un número, yo voy a tener que leerlo. Para eso voy a utilizar la función scanf, ambas contenidas en la librería estándar de entrada y salida. Scanf, al igual que printf, va a realizar su acción dependiendo de lo que aparezca entre las comillas dobles. O sea, scanf va a leer lo que yo establezca entre estas comillas dobles. Y lo que yo quiero leer es un número. Vamos a dejarlo como un número entero. Entonces, especifico el tipo a través del porcentaje, y la D le va a indicar ese especificador que es un número entero. ¿Ya? Y al terminar las comillas dobles, coma, y el nombre de una variable donde yo voy a almacenar esta información. Por lo tanto, voy a necesitar dos variables, que en mi caso voy a llamar número 1 y número 2. ¿Ya? Fíjense que están separados por una coma, que es lo mismo que realizar esto, ¿cierto? En dos líneas separadas de código. Cualquiera de las dos opciones va a funcionar. ¿Ya? Y volviendo al scanf, pongo el nombre de la variable donde quiero almacenar, pero le antepongo un ampersand. ¿Sí? Aquí le voy a agregar algún detalle estético, que es el 2 puntos. Luego, eso voy a tener que hacerlo nuevamente, pero al usuario le tengo que pedir que ingrese esta vez el segundo número. Y luego leo el segundo número, que también es un número entero, y que voy a almacenar el número 2 y le voy a anteponer el ampersand. Ahí ya tengo los dos números en la memoria del computador. Lo que ingresó el usuario a través del teclado ya va a estar guardado en mi memoria y voy a poder utilizarlo. Ahora, el ejercicio pedía que escriba el mayor de los dos. O sea, voy a tener que compararlos. Y para compararlos voy a necesitar preguntar. Y cuando necesito preguntar, lo que hago es la estructura de control if, ¿cierto? Con paréntesis para la expresión, que ya vamos a reemplazar. Abro y cierro llaves, y aquí voy a poner instrucciones. ¿Sí? esa es la sintaxis de la estructura if. Ahora, esta expresión va a ser mi pregunta. ¿Qué voy a preguntar? Si es que número 1 es mayor a número 2, lo que voy a hacer es imprimir por pantalla el número 1. ¿Sí? Porque está cumpliéndose eso. O sea, printf de lo que está en comillas dobles, que podría ser el número mayor es, y en el printf recuerden que también puedo poner valores de las variables siempre y cuando especifique el tipo de dato que tienen. Poner el \n. Coma, y la variable que quiero imprimir por pantalla, que en este caso sería número 1. ¿Sí? Entonces ya tengo el caso en el cual pregunto si es que número 1 es mayor que número 2, y si esto se cumple, recuerden que entra a las llaves y ejecuta lo que está acá adentro. ¿Sí? Si número 1 es mayor a número 2, va a imprimir por pantalla el número mayor es
porcentaje de, que se va a reemplazar por el valor que haya en número 1. Pero existe otro caso, que es que el número 2 sea mayor al número 1. ¿Sí? ¿Qué podría hacer para solucionar eso? Podría utilizar la estructura else, ¿cierto? Que para todo otro valor tenga, o pueda yo imprimir por pantalla, que si el número 1 no es mayor que el número 2, si esto no se cumple, salte acá y diga el número mayor en ese caso es porcentaje de, pero en este caso el número 2. ¿Cuál es el problema de esto? ¿O qué me estaría faltando considerar? Si alguien pudiera responderme. A ver, aquí llegó el comentario. Cuando son iguales, perfecto. Cuando son iguales. ¿Y qué estructura o qué combinación de estructuras podríamos utilizar para solucionar ese problema? Disculpen. Porque la primera pregunta que yo hice fue que número 1 sea mayor que número 2. Eso, si no se cumple, ya me respondió una pregunta, pero necesito hacer otra. ¿Sí? Y como bien dice Javier, hay que utilizar un else, y como complementa Nicolás, ¿cierto? Un if-else y un if-else nuevamente donde está ubicado el else. O sea, yo ya descarté que número 1 sea mayor a número 2, porque esto no se cumplió y salté acá, pero ahora tengo que cerciorarme que estos números, ¿cierto? Número 1 es igual, y fíjense que puse dos signos iguales cuando quería comparar, a número 2, voy a imprimir que los números son iguales. Pero si eso ya no se cumple, o sea, si número 1 no es mayor que número 2 y aparte número 1 no es igual a número 2, significa que la única posibilidad que nos va quedando es que el número mayor sea, ¿cierto? Porcentaje de n, me olvidó poner el \n, el número mayor sea el número 2. ¿Sí? Entonces ahí hay un ejemplo de cómo se puede estructurar esto, ¿ya? Cómo poder ir filtrando las preguntas o el, el dominio de la respuesta. Cuando ya tengo esto, ¿cierto? Recuerden que puedo compilar. Aprieto ahí la tuerca que dice construir, ¿sí? Si me dice que la compilación ha terminado con éxito, significa que estamos ok para ejecutar, que son los engranajes que aparecen ahí al lado. Ejecuto y debería haber algo así que me pide ya ingresar el primer número. Entonces ingreso un 5. Ingreso el segundo número, ingreso un 90. Y me dice que el número mayor es 90. Por lo tanto, pasó por esta estructura, ¿cierto? Preguntando si es que las expresiones se cumplían y determinó que el número mayor era el número 2 a partir de las respuestas que tuvo de esas preguntas. ¿Sí? ¿Se entiende? Si hay alguna duda, recuerden dejarlo en los mensajes. Si no, seguimos. Ya, les voy a dejar el segundo. Ya, voy a dar 5 minutos más para que veamos el segundo.
recuerden si es que pueden programar todos estos ejercicios en archivos separados. ¿Ya? Yo igual al finalizar la clase, en un rato más les voy a subir los códigos para que los vayan comparando o vayan sacando alguna idea que les haya faltado para completarlo. Ya vamos a hacer un par más acá y vamos a avanzar. Eso, qué bien. Qué bien que se haga fácil. Justo tiempo. Vamos a revisar el segundo, vamos a conversar de lo otro y vamos a seguir con lo que nos queda de contenido por hoy día. ¿Ya? Yo, como les dije, voy a subir los códigos después y cualquier duda que tengan de esos códigos eh, me pueden hacer las consultas a través de Slack. ¿Ya? Así que pasemos a revisar el siguiente ejercicio. ¿Ya? Vamos a
a crear un nuevo archivo. Lo vamos a guardar. Mi escritorio. Que se llame ejercicio2.cpp. Lo guardo. Pongo la estructura básica del programa. ¿Ya? Y comienzo. Lo que me pide el programa es leer dos números, perdón, leer un número e indique si es que es par o no. ¿Ya? Entonces, parto por pedir el número. Ocupo la función printf, que entre comillas dobles, se tiene que especificar qué es lo que quiero imprimir por pantalla. Entonces le voy a pedir al usuario ingrese un número. El \n al final del printf. Luego voy a leer el número. Lo que voy a leer es un tipo de dato entero, ¿sí? Que voy a guardar en una variable que voy a llamar número, que tengo que crear anteriormente. ¿Sí? Y le antepongo un ampersand. Ahora que ya tengo el número, tengo que preguntar si es que el número es par o no. ¿Cuál sería la forma más sencilla de saber si este número es par? Si alguien puede comentar. Aquí ya llegó un comentario. El resto, ¿sí? El operador resto o módulo que vimos en la clase anterior, que recuerden que nos iba a entregar el resto de la división entre el número que está a la izquierda y el que está a la derecha, ¿sí? Un número par se va a caracterizar porque si yo le aplico el operador módulo y lo divido por 2, ¿cierto? Esto debería ser igual a 0, porque al dividir un número par por 2 no debería tener resto, ¿sí? Así que esta suposición la tengo que llevar a código. Entonces, pregunto si es que, y voy a escribir la estructura entera para ir acostumbrándome, si el resto de número, operador resto, y 2, y ojo acá, con lo que voy a hacer, le voy a poner paréntesis a esta operación, ¿ya? Y voy a preguntar si es que el resultado de esto, del operador resto, entre número y 2, es igual a 0, fíjense, doble igual, porque estoy comparando, voy a imprimir que si esto se cumple, si el resto es 0, significa que el número es par. Si no se cumple, el otro camino sería decir que el número es impar. ¿Ya? ¿Por qué les dije ojo con esto? Porque si se fijan, agregué paréntesis en esta operación. Necesito ser lo más ordenado posible. Recuerden que acá también tenemos precedencia de operadores, tal cual tenemos en nuestras matemáticas comunes, ¿cierto? Así que para asegurarme que lo que estoy evaluando es justamente esto, el resultado de esta operación, la voy a marcar dentro de los paréntesis para que se separe con el resto de esta expresión. ¿Ya? Solamente por seguridad de que esto se ejecute realmente como yo necesito que lo haga. ¿Sí? Ahora, voy a guardar, voy a compilar, ha terminado con éxito la compilación y ejecuto. ¿Ya? Me pide ingresar un número, voy a ingresar un 9 y me dice que es impar. ¿Ya? Vamos a probar nuevamente. Y con un número par no debería haber problema. ¿Ya? Entonces, para este tipo de problemas, recuerden que existe el operador módulo, que lo que me entrega es el resto de la división entre el número que está a la izquierda
o la variable o valor que yo tengo a la izquierda y el valor que tengo a la derecha. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a comentar los próximos ejercicios porque nos queda un par de temas que tratar. Así que eso va a quedar como trabajo en la casa que completen hasta el ejercicio número 6. Ya tenemos 2 hechos, estos los vamos a comentar y espero que los completen. Yo, como les dije, voy a subir el código, pero espero que lo usen solamente para compararlo, ya que ustedes realicen los que quedan y después los comparen. Bueno, leer 3 números y escribir el mayor de los 3 es un problema similar, ¿cierto?, al primero. Hay que extender un poquito a que hay que pedir otro número, en que hay que realizar una mayor cantidad de comparaciones, ¿sí? Pero en esencia funciona prácticamente igual. Luego tenemos leer números enteros indefinidamente hasta que llegue el número 0 y luego escriba la suma de todos ellos. ¿Ya? Aquí les pido por el chat, si es que necesito pedir indefinidamente valores, ¿sí? Porque necesito indefinidamente leer números, significa que voy a ejecutar la función scanf una cantidad de veces que está indefinida, pero son hartas, ¿sí? ¿Qué debiera utilizar? ¿Qué estructura de la que vimos hoy día, qué bucle debiera utilizar? ¿Sí? Si alguien puede por el chat. El while, ¿cierto? Bueno, y aquí se deja en evidencia por qué el while se diferencia del for, ¿ya? Si esto hubiera sido lea 10 números, podemos tener la variable de control del for ajustada a esos valores y se va a ejecutar esa cantidad de veces. Pero acá es de manera indefinida, porque va a depender de que el usuario ingrese el número 0. Y eso puede ocurrir en la primera vez que ingrese un número, puede ocurrir en la segunda vez que ingrese un número, en la quinta, en la décima, pueden ocurrir nunca, y ahí voy a tener que seguir sumando. Y como no tengo control de eso y va a depender de las instrucciones que haya dentro del while, ¿ya? Se utiliza esto porque el for tiene el carácter que es un poquito más ordenado y que sé con anticipación cuántas veces se va a ejecutar. ¿Ya? Entonces tendría que utilizar un while, ¿cierto? Y leer hasta que ese valor sea 0. Sí, Nicolás, sería lo mismo, pero ojo, hay que tener cuidado porque el while yo necesito pedir por lo menos una vez, o sea, podría ocuparlo de pedir el número y luego poner un while, o podría ser un do while que funcionaría de la misma manera porque ejecutaría una vez pedir un número y después va a preguntar cuánto era el valor. ¿Sí? Si utilizo un while, antes de escribir ese while voy a necesitar pedir el número, porque si pido los números solamente dentro del while, la primera ejecución quizás no se haga. ¿Sí? Pero esto dice que tengo que leer números indefinidamente, o sea, por lo menos una vez. Y si esa vez, la primera, leí un 0, no leo más, pero una vez por lo menos tengo que leer. ¿Sí? Así que con un do while sería más eficiente. El número 5, busque todos los posibles divisores de un número. ¿Ya? De 8 los divisores son 1, 2, 4 y 8. Bueno, ahí hay que ir buscando los divisores de un número que ha sido ingresado por el usuario. O sea, primero me encargo de pedirle al usuario que ingrese un número, y ya que lo tengo, sé cuántas veces o qué posibles divisores pueda tener, ¿cierto? Si ingresé el 8, ¿cierto? No voy a poder, o no tiene sentido que busque divisores en números sobre el 8, ¿ya? Así que ejecuto una cierta cantidad de instrucciones, o ciertas instrucciones para buscar estos divisores, una cantidad de veces que ya sé, porque van a depender del número que haya ingresado el usuario. Para este caso, como ya pueden estar pensando, vamos a usar un for, ¿sí? Porque tengo control de la cantidad de veces que me sirve ejecutar esto. Y lo otro, indicar si un número es primo o no, similar al de arriba, buscamos divisores, si encontramos divisores,
significa que no es primo. Si no encontramos divisores, significa que es primo. ¿Ya? Entonces todo va a depender de la cantidad de divisores que encuentre. Tengo que hacer el recorrido completo para cerciorarme de que haya o no haya divisores, y finalmente la cantidad de divisores que encuentre me va a permitir establecer si el número es primo o no. ¿Ya? Creo que ahí hay una idea general más o menos de cómo hacerlos todos. Como les dije, les pido que lo hagan y que lo que yo suba lo tomen solamente como comparación. ¿Ya? Realicen estos ejercicios para que vayan soltando un poco las manos en el tema de programación. ¿Sí? ¿Alguna consulta antes de pasar a lo que nos queda de la clase? ¿No? Ya. Bueno, seguimos entonces. Seguimos entonces. Manejo de cadena de caracteres. ¿Ya? Ahora vimos en un principio los tipos de datos primitivos, que entre ellos estaba el carácter, que era un solo símbolo. Luego vimos los arreglos, que eran colecciones de datos o un conjunto de datos del mismo tipo, de cualquiera, podía ser entero, flotante. Y existen las cadenas de caracteres, que son justamente arreglos de caracteres, o sea, un arreglo de variables de tipo carácter. ¿Ya? Retrocediendo un poquito, los caracteres son valores enteros que están representados como carácter entre comillas simples. ¿Sí? Ya lo vimos que cuando yo quiero asignarle un cierto símbolo, ya cualquiera sea, una letra, un número, un punto, una coma, un signo de exclamación, el que sea, siempre va a tener que ir entre comillas simples, como aparece acá. ¿Ya? Y como, voy a retroceder un poquito, como vimos en estos casos. ¿Sí? Entre comillas simples y cualquier símbolo que yo pueda utilizar del teclado. ¿Sí? Pero, como también revisamos en la primera clase, a ver, hay una consulta. No, alguien parece que se le quedó el teclado pegado. Ya. Pero también conversamos en la primera clase que los bytes que tienen o que posee cada uno de los tipos de datos, lo que guarda son combinaciones de 0 y 1, que a su vez representan valores numéricos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo relacionar esta capacidad que tienen los tipos de datos de guardar números con esta capacidad especial que tiene el carácter de guardar un símbolo? ¿Ya? Y eso se logra a través del código ASCII o la tabla ASCII, que es un código estándar americano para el intercambio de información. Entonces, lo que efectivamente vamos a tener dentro de una variable de tipo char es un número, no un símbolo. ¿Ya? No vamos a tener un signo de exclamación o un signo de pregunta, sino que vamos a tener un número que en este código ASCII representa al símbolo que necesitamos. ¿Ya? La tabla, que se las voy a mostrar a continuación, tiene una particularidad que va a ser de mucha utilidad, que es que cada rango de caracteres, llámese del 0 al 9, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, etc., de la A a la Z en orden, y de la A a la Z mayúscula, también en el mismo orden, tienen códigos consecutivos. Quiere decir que el carácter 0, fíjense que no es el valor numérico, no es un número, es un símbolo 0, porque está entre comillas simples. ¿Ya? Dentro del código ASCII, ese símbolo, que es el 0, tiene un valor de 48. ¿Sí? El número, el símbolo 1, aquí voy a marcar con el puntero, acá, tiene comillas simples. El símbolo del número 1, en este caso, tendría un valor de 49. Para las letras, lo mismo. La A minúscula tiene un 97, un valor de 97. La B minúscula tiene un valor de 98 y así sucesivamente.
Y para las mayúsculas parten en 65 con la A mayúscula, la B mayúscula 66, y así en orden de abecedario. Les voy a presentar la tabla. Denme un segundo. Esta es la tabla ASCII. ¿Ya? Si se fijan, tiene el 65 en la A mayúscula, el 66 la B mayúscula, y así hacia arriba, el 49 es el 1, 48 es 0, 51 es 3, etc. Y la A minúscula tiene un valor de 97. ¿Ya? Y 98 es la B minúscula, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, volviendo acá, vamos a dejar en claro que los caracteres tienen un valor numérico almacenado. No almacenan el símbolo, sino que el valor numérico que dentro de la tabla ASCII representa un cierto símbolo. Y debido a esto, va a tener una dualidad de funciones en cuanto a su tipo de dato, porque yo lo voy a poder representar tanto como número como si fuera un símbolo. Revisemos entonces un ejemplo práctico en código. ¿Ya? Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a hacer un archivo nuevo. Vamos a guardarlo. Esto va a ser solamente un ejemplo, no es necesario que lo copien ustedes, sino que pongan atención a qué es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, como siempre, incluyo mi librería, incluyo mi función principal y la sentencia de retorno de información. ¿Ya? Yo voy a crear una variable que va a ser de tipo char. ¿Ya? Esa variable de tipo char, yo le voy a llamar ejemplo. ¿Sí? En esa variable, recuerden que es de tipo char y por lo tanto tiene 1 byte de capacidad, puedo almacenar un valor numérico entre el 0 y el 255. ¿Ya? Ahora, a ejemplo, le voy a dar el valor de A mayúscula. ¿Sí? Y recuerden que tiene que ir entre comillas simples. Y finalmente voy a imprimir por pantalla el carácter es, y voy a ocupar el especificador de datos del carácter que es el C, porcentaje C. /n. Luego pongo una coma y lo reemplazo por el valor que está guardado en ejemplo. Voy a compilar, voy a ejecutar, y me dice que el carácter es A mayúscula, justamente como yo especifiqué en el código. Pero, ¿qué pasa si yo con la misma variable, fíjense que no voy a cambiar el tipo de dato, con la misma variable yo pusiera en vez del especificador de tipo carácter, el de número entero? Compilo nuevamente, recuerden que cada cambio hay que compilar, ejecuto y me dice ahora que el carácter es 65. ¿Ya? Volvamos a la tabla y si busco bien el 65 es justamente la A mayúscula. ¿Ya? Entonces se comprueba que la variable de tipo char tiene esta dualidad de funciones que me va a permitir tomarlo en cuenta tanto como número, que es lo que verdaderamente se almacena, o como carácter, que va a depender de qué número guarda y qué símbolo se le entrega en la tabla ASCII. ¿Sí? Entonces, una variable de tipo char la puedo utilizar como carácter o como entero. ¿Sí? También podría haberle dado un valor numérico arriba. Le doy, en vez de lo que ya había, que era esta A como carácter entre comillas simple, le doy el valor 65.
¿sí? Y luego lo imprimo como carácter. Vamos a compilar y ejecutar. Y ahí nuevamente me dice que el carácter es A, porque le di un valor numérico de 65 y ese valor numérico lo imprimí como carácter. Hizo la búsqueda en la tabla ASCII y lo reemplazó. Y finalmente imprimió por pantalla el A, que es el correspondiente de ese número. ¿Ya? Entonces siempre consideren que los caracteres en estricto rigor guardan un valor numérico, no guardan el símbolo como tal. ¿Ya? Y ahora extendiéndolo, cuando hablamos de cadenas o varios caracteres seguidos, un arreglo de caracteres, estos se escriben entre comillas dobles. ¿Ya? A diferencia de un carácter que es entre comillas simples, las cadenas son entre comillas dobles. Y que el nombre de la cadena, ¿ya? Del arreglo, es un puntero al primer carácter, cuyo valor es la dirección de memoria del primer elemento. ¿Ya? Esto va a quedar claro la próxima semana, pero desde ya tengan claro que el arreglo, el nombre del arreglo es un puntero. Quédense con eso. Próxima semana complementamos lo que son punteros. Ahora, ¿cómo puedo definir una cadena? Lo primero es establecer que va a ser una cadena de tipo char, ¿sí? O un arreglo de tipo char. Luego, recuerden que venía el color, el nombre, ¿sí? Y finalmente, entre paréntesis cuadrados o entre corchetes, el número de elementos que yo iba a utilizar para esa cadena. Pero acá, si se pueden dar cuenta, no hay una cantidad de elementos. Esto es debido a que ya está inicializado con un valor que es blue, ¿sí? Entonces automáticamente el programa detecta que tiene 4 elementos, ¿sí? Entonces no es necesario decirle acá cuántos elementos va a tener porque le estoy dando un valor inicial y hace el cálculo solo y guarda la memoria necesaria para almacenarlo, ¿ya? Pero hay que considerar que las cadenas de caracteres siempre terminan con un carácter nulo. El carácter nulo es el \0. Entonces esta cadena no tiene 4 elementos, sino que tiene 5. La B, la L, la U, la E y el \0, que marca el final de la cadena. Y, bueno, para lectura y escritura de las cadenas, para imprimirlas por pantalla, se utiliza el nombre de la cadena y se utiliza la S como especificador de tipo. Para leer cadenas, ¿ya? También se ocupa la S como especificador de tipo, porcentaje S, y se le da el nombre del arreglo de tipo char, que es la cadena, pero no se necesita el ampersand, porque cadena es un puntero. Vuelvo a repetir, esto va a quedar más claro la próxima semana, pero manejen que el nombre del arreglo es un puntero. Entonces, solo para las cadenas, acá no va a necesitar un ampersand. ¿Ya? Y aquí hay algunas funciones útiles para utilizar cadenas, que son strcpy, que es string copy, de copia de cadenas, o sea, voy a copiar el contenido de una en otra, strcat, que es para concatenar cadenas, ¿ya? O sea, añadirle una cadena al final de otra. Esta es bastante útil, que es strcmp, que compara, ¿ya? O sea, yo le entrego dos cadenas y las compara, y si son iguales, ¿cierto? Me devuelve un valor igual a 0. Y otra función útil es el strlen, que me retorna el tamaño de la cadena, ¿ya? En cuanto a bytes. Y finalmente el ffluch del estándar in, lo que hace es limpiar el buffer utilizado por la entrada estándar. O sea, lo que yo le ingreso por el teclado, imagínense que pasa por un puente hacia el computador, pero no siempre yo saco la información que hay en ese puente. En ese caso, hay veces en que voy a necesitar limpiar lo que hay en ese puente, y para eso se ocupa esta función, tal cual aparece acá. ¿Ya? Y ahora les voy a pedir
que creen un programa, con esto vamos a cerrar, lo vamos a revisar, que creen un programa que lea una oración por el flujo de estándar de entrada, ¿ya? Que es lo que hemos utilizado hasta ahora con el scanf, ¿ya? Y conviertan a mayúscula la oración que ingresaron. O sea, ingresan una oración con solamente letras minúsculas y luego me imprima por pantalla la misma oración, pero con letras mayúsculas. ¿Ya? Antes de empezar, si alguien me puede decir cuál es la clave de este ejercicio, qué es lo que necesito saber para realizarlo, o qué elemento me va a permitir realizar este cambio. ¿Alguna idea? Eso, como bien dice Javier y Nicolás, la tabla ASCII. Como dijimos, eh, la tabla ASCII tiene sus posiciones consecutivas en las letras mayúsculas y minúsculas, ¿ya? Entonces la diferencia que hay entre las minúsculas y las mayúsculas siempre es constante, ¿sí? Entonces tienen que identificar esa diferencia y luego realizar el cambio. Si en un espacio de esta cadena de caracteres había un elemento que está en minúscula, hay que modificarlo con tal de que sea mayúscula. ¿Ya? Por temas de tiempo, mejor vamos a trabajar juntos, nos quedan 10 minutos aproximadamente, así que les voy a pedir que me vayan escribiendo en el chat qué tenemos que realizar, ¿ya? Vamos dando ideas y vamos solucionando entre todos este problema. Voy a abrir el chat acá. Ya. ¿Con qué debería partir? Si tengo mi programa en blanco. Dejen la idea en el chat y las vamos implementando al programa. ¿Ya? Considerando que está el include y el main en la estructura básica del programa, ya pedirle al usuario que ingrese una oración. Entonces imprimimos por pantalla. Que ingrese una oración. ¿Sí? Y con un salto de línea para que se vea bonito. Perfecto. Ya le pedimos al usuario. ¿Qué más nos falta? ¿Qué otra cosa puedo hacer para solucionar este problema? Crear una cadena de caracteres, ¿cierto? O un arreglo de tipo char. En un arreglo, recuerden que lo primero es especificar el tipo, ¿ya? Luego voy a especificar el nombre y luego la cantidad de elementos que va a tener este arreglo. Aquí para poner una oración le voy a poner 50. 50 elementos para guardar. ¿Ya? Ahora almacenarla en un arreglo. ¿Sí? O sea, voy a leer lo que me ingrese el usuario, porque ya le pedí que ingresara algo. Voy a utilizar la función scanf. Voy a leer una cadena. Recuerden, porcentaje S para cadena, para string. Y le voy a decir que lo guarde en cadena, pero esta vez no le voy a anteponer el ampersand porque es justamente un arreglo y no lo va a necesitar. ¿Ya? Le pedimos la cadena al usuario, la ingresó, la guardamos. Ahora, ¿qué hacemos? Ya que tenemos la cadena y suponiendo, ¿cierto? Dando por hecho que lo que ingresó fue todo en minúscula, vamos a cambiar todos los elementos a mayúscula. ¿Qué hago? ¿Alguna idea? Luis, Patricio,
Nayadet. No es necesario hacer el casting, porque como tienen dualidad de funciones, como son números, lo podemos hacer directamente, ¿sí? Pero tenemos que trabajar con el valor numérico de cada uno de los elementos. ¿Ya? Si yo les digo que vamos a tener que cambiar cada uno de los elementos del arreglo, de la cadena, ¿ya? Uno por uno, a cada uno de esos elementos voy a tener que hacerle una modificación. O sea, voy a realizar la misma acción, que es modificar el elemento en cada uno de los espacios del arreglo. Estoy haciendo la misma acción hartas veces. No, burbuja es para ordenar un arreglo. Aquí no necesitamos ordenarlo, sino que solamente modificar el valor que está actualmente ingresado. Vuelvo a repetir, necesitamos modificar cada uno de los elementos del arreglo, partiendo desde el primero hasta el último. Y esa modificación va a ser la misma para cada uno de ellos. Voy a hacer una misma acción varias veces, pero sé que esas varias veces son 50 veces. ¿Por qué? 50 veces, o sea, 50 elementos tiene la cadena. Perfecto, Patricio y Javier. Un for, ¿ya? Que como les dije, sé cuántas veces tengo que hacerlo y siempre voy a hacer lo mismo. Entonces, inicializo una variable contadora. Le voy a llamar i. Y le voy a poner un valor 0. Luego, punto y coma. Después viene la condición de ejecución, que la voy a establecer mientras i sea menor a 50. ¿Ya? O sea, entre 0 y 49, 50 veces, se va a ejecutar esto. Y finalmente la condición de actualización, que cada ejecución, o luego de cada ejecución, se le va a ir sumando 1 al valor de i. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer en cada uno de estos elementos? Imagínense que cada ejecución del for es la modificación de un elemento de cadena. ¿Ya? Quiere decir que a lo que haya en cadena de i, ¿cierto? Porque cadena va a tener un elemento 0, un elemento 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el 49, que va a ser el último. Al elemento i, ¿qué necesito hacerle? ¿Qué cambio le hago en su valor? Si quiero pasar de minúscula a mayúscula. Restarle 32. Perfecto. Porque según... perdón, restarle 32, porque en minúscula la a tendría un valor de 97, pero en mayúscula 65. O sea, la diferencia, que se va a mantener constante porque están ordenados, va a ser 32. O sea, a cadena i le asigno el valor que hay actualmente, pero le resto 32. ¿Sí? ¿Se entiende? Y luego que cambia todos los elementos, termina. ¿Y qué debería hacer al final? Confirmar que esto funcionó a través de un printf. Printf que voy a... en el cual voy a imprimir la cadena, porcentaje S, voy a imprimir esa cadena. ¿Ya? Compruebo si hay algún error. No, compilo perfecto. Ingreso una oración. Voy a hacer el primer ejemplo, solo para ver si funciona.
¿Ya? Fíjense qué es lo que pasó. ¿Ya? Yo ingresé hola, ¿sí? Y efectivamente lo cambió a mayúscula. Funcionó bien. Pero, ¿qué pasó acá? Porque yo me hago la idea de que esto que está seleccionado más hola son 50 elementos, ¿sí? Pero, ¿qué pasó ahí? Claro, el espacio sobrante son todos los elementos entre el 5 y el 50 que no estoy utilizando, ¿ya? Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué aparecen esos signos de interrogación? ¿O cómo podría arreglarlo? Porque están vacíos. Perfecto. Porque están vacíos, porque nunca les di un valor, ¿ya? Entonces, como no les di un valor, después les resté más encima y se produce ese error. ¿Cómo podría solucionarlo? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguna idea para solucionarlo? En el forno se puede poner algo como un len. Eh, sí, sí se puede, pero ¿con qué fin lo utilizaríamos aquí? ¿Cuál es la idea de utilizar el len? ¿Ya? Sí, se puede. Sí, podríamos ver cuánto, ¿cierto? Pesa o sea, cuál es la longitud del arreglo, ¿ya? Pero tendríamos que cerciorarnos que nos entregara lo que hay almacenado, ¿sí? No el largo completo del arreglo que yo ya lo establecí como 50. La otra forma es detectar el término de línea, ¿cierto? El porcentaje que marca el término de la cadena, que es el backslash 0, ¿sí? Y ahí salir, como bien dice Javier, solo que es backslash 0 y no n, ¿ya? Y otra opción sería que esto lo realizara solo si el valor que estoy tratando de modificar pertenece al rango de las letras minúsculas, ¿cierto? O sea, si es mayor o igual a 97 y también menor a 122, ¿sí? Ahí es otra opción posible, ¿cierto? Le pongo que sea mayor o igual a 97 y que aparte también cumpla que es menor o igual a 122, ¿ya? Entonces me aseguro que el elemento que estoy inspeccionando, ¿ya? Me va o sea, pertenece al rango de las letras minúsculas y efectivamente lo modifico. Y como pregunta Luis, ¿qué pasa si tiene espacio en blanco? Excelente pregunta. Revisemos, sin hacer este cambio. ¿Qué pasa cuando tiene espacios en blanco? Aquí pasa algo peor todavía. No aparece el mundo, ¿sí? O no aparece lo que sigue del espacio en blanco, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? ¿Ya? Lo que nos está fallando es el scanf, ¿sí? Aquí hay que hacer una pequeña modificación.
Oh, me equivoqué, perdón. No, no era el N el que... Ya, lo voy a buscar y se lo voy a enviar. ¿Ya? Pero hay que hacerle una modificación al scanf. ¿Por qué? Porque el scanf solamente va a leer hasta que se encuentre con un espacio en blanco. Entonces, por eso se sufre ese corte cuando no está especificado esto. ¿Ya? Cuando yo lo trato de ejecutar, cuando eh, está como lo hemos trabajado hasta el momento, la parte después del espacio en blanco se pierde. ¿Ya? Entonces hay que hacerle una modificación al scanf, que en este momento se me fue, pero hay un espacio que se tiene que poner acá, ya que va entre corchetes dobles y que se marca la excepción o que acepte el espacio en blanco dentro de la cadena. ¿Ya? Lo voy a buscar rápidamente terminando la clase y se lo envío. ¿Ya? Que va antes del especificador de formato. ¿Sí? Lo otro, y que es más recomendable todavía, porque es para trabajar directamente con cadena de caracteres, es alguna de las funciones del, referentes a funciones, perdón, a cadenas. ¿Ya? Que podría ser el fgets. ¿Sí? El fgets lo que va a realizar es la misma lectura, ¿ya? Va a leer una cadena de caracteres que va a almacenar en un cierto espacio, en este caso la cadena, que tiene un cierto tamaño y a través de un cierto flujo, que siempre lo vamos a tener como el flujo estándar. Oh, oh, también lo cortó. No, no sé qué pasa acá. Ya, lo voy a solucionar y se lo envío. ¿Ya? Pero en resumen, el scanf que estábamos utilizando desde el principio y que eh, nos ha servido hasta el momento para leer información, ¿ya? Cuando requiramos de leer cadenas de caracteres, vamos a necesitar hacerle algún cambio, ¿ya? Justamente porque no acepta los espacios en blanco. ¿Ya? Así que cuando trabajemos con las cadenas, vamos a utilizar eh, otro tipo de lectura de información. ¿Ya? Yo se los voy a adjuntar y se los voy a ingresar en la presentación. ¿Ya? El ejercicio, más que nada, para que quedara claro, era justamente relacionar lo que contenía cada carácter, que ya dijimos que era un número, y que podíamos modificarlo, tratarlo tanto como cada carácter individualmente y como la cadena entera, que es, ¿cierto?, la colección o el orden de estos caracteres de una manera organizada. ¿Sí? Y con eso terminamos hoy día. No sé si hay alguna pregunta.
Yo ahora terminando, les voy a adjuntar por Slack y les voy a incluir en la diapositiva la modificación que hay que hacer, ¿ya? Para que puedan terminar el ejercicio. ¿Sí? No sé si queda alguna consulta por hoy. ¿No? Ya. Bueno, antes de despedirnos, les quería pedir que pasen por el campus virtual. Está habilitada una encuesta, ya similar a la del otro día. No les va a tomar más de 3 minutos responderla, así que necesito que lo hagan, ojalá, ahora, inmediatamente. Ya está habilitada durante el día. ¿Sí? Así que les pido que pasen por ahí, que la respondan, y yo en un rato más les aviso cuando esté disponible este video para la revisión, junto con las diapositivas de hoy día y lo que quedó pendiente ahora del cambio que hay que hacerle al código. Ya les voy a subir el código para los ejercicios del 1 al 6 que vimos y para este ejercicio final. ¿Ya? Eso, si no hay alguna consulta, con eso estamos por hoy día. Así que nos vemos el próximo martes. Instalen el Kahoot para que podamos realizar eso al principio de la clase. Recuerden que conversar entre ustedes para que propongamos algo de qué vamos a hacer con el Kahoot. Si lo dejamos con alguna ponderación para los talleres, si es que vale décimas, ahí propongan y lo conversamos en la próxima clase. ¿Ya? Así que eso les queda de tarea. Eso, nos vemos chicos, que estén bien, cuídense, que tengan buen fin de semana y estamos en contacto. Chao, chao.